Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a estar hablando sobre un tema que es un tema muy común en el mundo. No tiene nada que ver con tecnología, que es lo que normalmente hablamos en el canal sobre tecnología, programación y todo eso. Es un tema un poco más que todo financiero y de negocios, pero que seguramente muchos de ustedes se lo han preguntado. Y bueno, quería hablar un poco sobre ello porque también a todos los ciudadanos del mundo nos compete y también a los ciudadanos de cualquier país de Latinoamérica al ser países en vías de desarrollo y que muchas personas millonarias de nuestros países pues hacen estas prácticas que lo advierto al comienzo del video, no son prácticas legales, es un delito grave en cualquier país del mundo y no lo recomiendo hacer. La intención del video es tratar de explicarles a ustedes cómo funciona esta forma de evadir impuestos. El tema de este video es cómo hacen los ricos para evitar pagar impuestos y por qué lo hacen. El tema es que ustedes comprendan cómo lo hacen y por qué, pero no es algo que yo les esté recomendando, es algo solo para que ustedes lo entiendan a nivel pues de conceptos y una explicación para que ustedes entiendan este tema. Y como les digo, es algo grave, es un delito y no lo recomiendo hacer. Entonces el tema es cómo hacen los ricos para evitar pagar impuestos y por qué. Seguramente muchas veces ustedes en las noticias han visto temas como evasión fiscal, que por ejemplo persiguen a cierto empresario o algo porque está evadiendo impuestos. Y es un tema muy común en cualquier país del mundo, desde los países desarrollados como Estados Unidos hasta en Europa o en el caso de Latinoamérica. La mayoría de personas tratan de evadir impuestos y pues hay que aceptarlo, tampoco me voy a dar de santo. O sea, todos tratamos de economizar el mayor dinero posible y muchas veces vemos los pagos de impuestos como algo pues que no va a beneficiar en nada. Muchas veces en Latinoamérica lo primero que pensamos es que los políticos lo van a robar, pero el pago de impuestos es necesario para todo país. Obviamente del pago de impuestos salen obras como pues mejoras en carreteras o hacer nuevas carreteras, las pensiones de los adultos mayores, el mantenimiento de hospitales, escuelas. Todas estas cosas salen de la recaudación fiscal. Y en cierta forma pues es una obligación de todo ciudadano pues dar un porcentaje de sus ganancias, y es algo justo obviamente dar el porcentaje de nuestras ganancias en pago de impuestos, porque obviamente quieras o no siempre utilizamos un servicio público, aunque en Latinoamérica son pésimos, pero terminamos siempre utilizando algún servicio público que es hecho con impuestos. Los casos más famosos últimamente, seguramente ustedes los han escuchado, están los Panama Papers y los Pandora Papers. Han sido muy sonados últimamente, de personas que han tenido que ver con evasión fiscal. En los Pandora Papers han habido muchas personalidades famosas, igual que en los Panama Papers, como por ejemplo Shakira, Julio Iglesias, el expresidente de Argentina Macri. También ha estado, bueno, en España también hubo un revuelo con el rey emérito Juan Carlos I, que también tuvo pues algunas cuentas y pues evadía impuestos en Panamá. También está el caso, bueno, en mi caso que soy de Honduras, un político muy famoso que iba como candidato a la presidencia por el Partido Nacional de Honduras, que es el Partido Conservador, y que hace poco perdió las elecciones. También se le mencionaba en este caso los Pandora Papers. Estos casos demuestran cómo los ricos del mundo hacen para no pagar impuestos. Y un ejemplo de esto también es Amazon. Amazon es una de las empresas más grandes del mundo. Quien no conoce a Amazon, y tiene muchas líneas de negocio. No solo la tienda virtual donde venden obviamente de todo lo que necesitamos, también está Prime Video, está por ejemplo la App Store, y bueno, tiene una infinidad de cosas Amazon, y es una de las empresas más grandes del mundo. Y es una de las empresas que paga muy poco impuestos. No es que Amazon no pague impuestos, sí paga, pero paga muy pocos impuestos para la magnitud de empresa que es Amazon. Y esto muchas veces lo hacen a través de una vía legal o haciendo algunas jugadas ahí. Y lo que hacen pues obviamente tienen empresas como Amazon, perdón, tienen un grupo de abogados y de asesores increíble que los están pues básicamente pues se puede decir asesorando y ayudándoles a hacer estas estrategias para pagar la menor cantidad de impuestos que puedan.
En Estados Unidos ha surgido últimamente un movimiento muy fuerte y yo lo creo necesario, debido a que los ricos, exigiendo que los ricos paguen más impuestos, porque en Estados Unidos se han dado muchos casos de que, como les digo, como Amazon y como el caso de Donald Trump, el expresidente, que ya voy a hablar en la próxima diapositiva, pagan muy pocos impuestos siendo millonarios, empresas multimillonarias, y pagan muy pocos impuestos, muchas veces menos que lo que gana una persona con salarios mínimos en Estados Unidos. En Estados Unidos también hay mucha evasión fiscal, pero al final siempre la entidad del IRS, que es la entidad encargada de los impuestos en Estados Unidos, siempre termina pues siguiéndoles la pista y lo detecta. En Estados Unidos muchas veces se da eso y entonces los trabajadores que ganan un salario mínimo, trabajadores que ganan lo básico, muchas veces pagan lo mismo o hay veces que pagan más que magnates, como les decía, como Amazon, como Jeff Bezos, el dueño de Amazon, o como Donald Trump. Como les decía, otro ejemplo era el del expresidente Donald Trump, que no solo porque es expresidente de Estados Unidos, obviamente antes del 2016 que él asumiera como presidente de Estados Unidos, ya era un hombre millonario, era un magnate, es un magnate de cuna, nació en cuna de oro y desde que nació pues ya era millonario porque su papá era pues un empresario inversionista neoyorquino y ya tenía obviamente mucho dinero, y más que todo sus inversiones se basan en el campo de los bienes raíces. Tiene muchos hoteles, torres, edificios, y más que todo es en bienes raíces. Y como les decía, pues aparte de ser expresidente de Estados Unidos, un magnate y tener muchas empresas de bienes raíces, hubo un caso que en el 2017, en ese año fiscal del 2017, y que era presidente de Estados Unidos en ese tiempo, solo pagó $750 de impuestos. Increíble, porque mucha gente, como les digo, que gana los sueldos base de Estados Unidos, que trabajan pues de cajero en un supermercado, que trabajan en un restaurante, que trabajan pues de cajero en algún banco, y que ganan pues salarios básicos, pagan, estoy seguro, más impuestos que esta cantidad de 750, y es increíble que alguien como Donald Trump en un año fiscal solo pague $750 de impuestos. Pero aquí no está, no es que no está pagando impuestos, o sea, ese año pagó 750, pero es una cifra que muy baja. Entonces por eso han surgido muchos movimientos hoy en día en Estados Unidos que exigen que los ricos paguen más impuestos y que paguemos impuestos basados en el nivel social y el nivel económico de cada persona. Y como les decía, esto se debe más que todo a que los millonarios siempre tienen un gran equipo legal y de asesores que les van a ayudar y hacer pues todo este tipo de jugadas y estrategias para evitar pagar impuestos o pagar una cantidad muy mínima. Como les decía, siempre nosotros estamos buscando la forma de pagar menos impuestos. Por ejemplo, el impuesto sobre venta, aunque no trabajemos, es algo que siempre pagamos. Pagamos impuestos sobre venta y pagamos impuestos sobre la renta, que este es el impuesto sobre venta es muy raro quien se puede evadir de él. Pero en Honduras, por ejemplo, yo les hablo en mi caso en Honduras, pero estoy seguro que es similar en toda Latinoamérica. En Honduras los empresarios y los grandes millonarios que tienen empresas buscan evitar pagar a toda costa cualquier tipo de impuesto, no solo el impuesto sobre la renta, que es el impuesto sobre nuestra ganancia, sino que también el impuesto sobre venta, que es algo que es difícil que nosotros lo podamos evitar, porque el impuesto sobre venta te lo van a cobrar en todo. Si vas a un restaurante a comer, te van a cobrar impuestos sobre venta. Cuando vamos a un supermercado, te van a cobrar un impuesto sobre venta, y cuando nos aumentan ese impuesto todos nos incomodamos porque todo se va a volver más caro. Por ejemplo, en Honduras el impuesto sobre venta era del 12% hasta antes del 2014, y todo lo que nosotros comprábamos, o comprábamos un televisor, lo que fuera que comprábamos, aparte del precio, obviamente se le subía 12% de ese precio como impuesto sobre venta. Y en el 2014, cuando asumió el último presidente, que ha sido pésimo en los últimos 8 años, lo primerito que hizo fue aumentar del 12% al 15% el impuesto sobre venta. Entonces todo el mundo se incomodó, a todo el mundo no le gustó, porque a nadie le gusta estar pagando más impuestos de la cuenta, por más de que uno diga que sus impuestos van para hospitales, escuelas y todo eso, a nadie le gusta. Y el impuesto sobre la renta es el impuesto que pagan los empresarios, que igual pagamos los profesionales. Por ejemplo, si un profesional, hay un límite de sueldos. Por ejemplo, en Honduras los salarios mínimos andan entre 8.000 empiras
10.000 y 12.000 empiras por ahí, hasta 13.000 empiras, anda un salario mínimo, depende del rubro en Honduras, que vienen siendo aproximadamente $500, entre 400 y 550 dólares al mes. Pero ellos no pagan obviamente impuestos sobre la renta, pero las personas que ganan, no me acuerdo, no estoy seguro del rango actualmente en el 2021, pero creo que a partir de 18.000 o de 20.000 empiras para arriba, que ya es como 850 dólares para arriba al mes, las personas que ganan ese sueldo para arriba al mes tienen que pagar impuestos. Y muchas veces la gente trata de evitar impuestos. Lo que hacen, por ejemplo, eso te lo van a sacar si tienes una nómina. Pero hay muchos profesionales, como por ejemplo abogados, como por ejemplo diseñadores, programadores, que hacen trabajos como freelance y hacen trabajos, te pagan por proyecto. Y lo que hacen es que tratan de no facturar, o sea, que te paguen el proyecto así en efectivo, o que te envíen el dinero por PayPal o algún monedero electrónico y no facturar para que el gobierno no te cobre el impuesto sobre la renta. Y muchos en Honduras tratan de hacer eso. El impuesto en las empresas obviamente tienen que pagar impuestos sobre la renta. La mayoría de empresas tienen buenas ganancias y creo que ahí no hay límite. Igual las ganancias que tengas, una empresa grande tiene que pagar. Obviamente las pymes no tan obligadas, pero las empresas grandes sí tienen que pagar impuestos sobre la renta. Y nosotros siempre tratamos de evitar esto. En España hace poco se volvió un caso, creo que la gente que me está viendo de España va a saber, yo nunca he estado en España pues trabajando, he estado de visita, pero nunca he estado viviendo ahí, trabajando. Pero las personas que viven ahí pues estaban muy incómodas hace poco, en el 2020-2021, porque el presidente Pedro Sánchez al parecer cobraba mucho de impuestos. Y muchos youtubers hicieron un movimiento de irse a residir y tener su residencia fiscal en Andorra, que Andorra es un pequeño país muy cerca de entre Cataluña y Francia, y donde pagaban muy pocos impuestos. Entonces, para evadir eso, se cambiaron su residencia fiscal a Andorra. Y básicamente se estaban mudando a Andorra, entonces la residencia fiscal de ellos era en Andorra y ahí tenían que pagar impuestos que eran muy pequeños en comparación con los impuestos que les cobraban en España, porque los youtubers se quejaban. Obviamente eran youtubers grandes, como por ejemplo uno que transmite mucho en Twitch, que le dicen el Rubius. Él pues se quejaba mucho porque obviamente son youtubers grandes y obviamente ganan una cantidad grandísima, porque son muy conocidos, tienen mucha comunidad, de euros al mes y también de euros anuales. Entonces pues ellos estaban haciendo ese movimiento y el gobierno estaba incómodo porque ellos, como influencers que son de España, estaban haciendo un movimiento para que todos los youtubers y creadores de contenidos se mudaran y pasaran su residencia fiscal a Andorra para pagar menos impuestos. Y vivir en Andorra es como vivir en España. En un abrir y cerrar de ojos ya están en Cataluña y no hay ningún problema, pasan entre Andorra y Cataluña. Entonces lo mismo pasa en Latinoamérica, como les digo, los abogados, todas las personas que son profesionales, hacen un servicio profesional o de freelance o trabajan por proyectos o como les dicen en España, los autónomos, tratan hay veces de hacer proyectos y no facturar o no declarar ese dinero de esos proyectos que hicieron, para evitar lo que es el pago de impuestos. También hoy en día con el mundo digital ha surgido, es muy difícil, porque cuando comenzó los negocios online, los gobiernos no podían agarrar impuestos de esos negocios online, porque todo se manejaba online, nos pagábamos a través de PayPal y esas ganancias nadie las declaraba y al final nadie pagaba impuestos, y poco a poco Estados Unidos fue poniendo obviamente leyes para pagar impuestos. Por ejemplo, en Amazon, si tú eres creador de contenido y subes apps a Amazon y ganas dinero con ellas, igual para Amazon Kindle si subes libros, igual en YouTube, aunque seas un extranjero que no reside en Estados Unidos y no tiene residencia fiscal en Estados Unidos, si tiene ganancias muy grandes, también está sujeto a pagar impuestos. Eso creo que todos los que han subido videos y tienen un canal de YouTube lo saben, tienen que llenar un formulario y va a depender si eres residente en Estados Unidos o si eres extranjero. Y obviamente, aunque seas extranjero y vivas fuera de Estados Unidos y no estés obligado a pagar impuestos en Estados Unidos, pero si estás ganando dinero con YouTube, que es una empresa de Google, y Google es una empresa americana, estás ganando dinero a través de una empresa americana y tienes que pagar impuestos. Entonces, al final, todo mundo lo que trata es eso, de evitar impuestos, no solo en Latinoamérica, en Estados Unidos también, en Europa también. Entonces, ahora vamos a explicar un poco de cómo hacen
los ricos esto para de cierta forma burlar las autoridades fiscales de cada país y evitar pagar impuestos. Y vuelvo a dejar ahí en la diapositiva una nota aclaratoria y vuelvo a decir que esconder tu dinero y evadir impuestos es delito y no es algo que sea legal. La intención de este video, como les decía al comienzo, es básicamente explicar por qué hacen esto y cómo lo hacen en cierta forma, pero ninguna persona debe evadir impuestos en ningún país y no es mi intención que ustedes quieran hacer eso. Mi intención es que ustedes entiendan cómo se hace, pero este es un video educativo. No estoy de ninguna forma incitando a que las personas hagan eso y aclaro que es algo que es un delito. Lo primero que hay que entender que en el mundo hay dos tipos de personas. Las personas naturales, que son personas comunes y corrientes como usted y como yo. Todas las personas del mundo somos personas naturales. Y está el segundo tipo de personas que son personas jurídicas, obviamente una persona jurídica es una empresa. Una empresa tiene personería jurídica y no solo una empresa, una ONG también tiene que tener personería jurídica y cualquier otra entidad, pero digamos una empresa es una persona jurídica. Ahí es la raíz y ahí comienza cómo los ricos del mundo hacen esto de evadir impuestos. Para empezar, comenzamos por ahí. Ya sabemos que una persona jurídica es una empresa. Entonces, una persona jurídica puede actuar casi igual que una persona natural. Una persona jurídica, que es una empresa, puede comprar propiedades, puede comprar carros, puede ser dueña de otras empresas. Por ejemplo, una empresa puede ser dueña de otras 3 empresas, por ejemplo, así como una persona natural también. Una persona jurídica o empresa puede endeudarse también, puede abrir cuentas bancarias a nombre de esa empresa. Y casi todo lo que una persona natural hace lo puede hacer una persona jurídica o empresa. Como les digo, pueden sacar créditos, pueden sacar préstamos, pueden sacar una tarjeta de crédito. La persona jurídica, que es una empresa, puede hacer todo lo que puede hacer prácticamente una persona natural. Entonces, ya sabiendo eso, ahí es la raíz y ahí es donde comienza cómo hacen los grandes empresarios y los millonarios del mundo para evadir impuestos. Y como les digo, eso es un delito y es algo que no lo hacen los pobres, sino que lo hacen los millonarios. Como les mencioné, desde Donald Trump hasta el rey emérito de España, el expresidente de Argentina, candidatos presidenciales de aquí de Honduras y muchos empresarios, banqueros, etc. Las empresas lo que hacen básicamente es crear empresas fantasmas. Las empresas fantasmas, creo que como lo dice su nombre, son empresas que se crean, pero son empresas legalmente constituidas, están registradas como empresas y todo, pero legalmente no operan o no prestan ningún servicio, no venden ningún producto, sino que solo están creadas como empresa para, muchas veces se utiliza para negocios ilícitos, para lavado de activos y cosas de esas, pero ese es otro tema, lo vamos a hacer en el tema, por ejemplo, aquí en este caso, que es para evadir impuestos. La base de las personas que evaden impuestos es esto, creando empresas fantasmas. Estas empresas son creadas por los dueños para que los represente y después estas empresas fantasmas son dueñas de otras empresas y pueden recibir sus ingresos y dividendos. Y al recibir dividendos de otra empresa, los ricos acumulan estas ganancias en la empresa fantasma. Entonces, el primer requisito para que un rico o un millonario haga esto es tener obviamente una empresa que genera ganancias. Vamos a poner de ejemplo mi país, Honduras. Tener una empresa en Honduras y una empresa obviamente legalmente constituida, una empresa que presta servicios o vende productos y que está generando ganancias, que está generando buenas ganancias y que las ganancias son tan buenas que obviamente no quiero pagar impuestos porque me van a cobrar un montón de impuestos. Entonces, es un ejemplo, no estoy incitando que lo hagan. Entonces, la empresa yo la tengo en Honduras y está generando una gran cantidad de ingresos y yo quiero evitar pagar impuestos. Es un ejemplo. Entonces, yo como dueño de la empresa o un rico lo que hace es crear una empresa fantasma. Y estas empresas fantasma la crean y como les dije, una empresa fantasma es una empresa, es una persona jurídica y puede hacer casi lo mismo que es una persona natural. Entonces esta empresa fantasma puede ser dueña de mi otra empresa, de mi empresa legal en mi país de origen, que por ejemplo es Honduras. Entonces, por ejemplo, la empresa fantasma puede ser dueña de esa empresa o puede ser accionista de esa empresa y
al ser accionista o ser dueña de esa empresa, entonces los ingresos y los dividendos que recibe mi empresa en Honduras, yo los puedo pasar a esta empresa fantasma porque es la dueña de esa empresa en Honduras o es accionista. Y al recibir los dividendos de esas otras empresas o de la empresa que tengo en Honduras, ahí yo voy a acumular mis ganancias en esta empresa fantasma. Entonces ya ahí queda un poquito claro. Entonces, aparte de las empresas fantasmas, se necesita otro factor para poder que los ricos hagan esto de evadir impuestos, y es los paraísos fiscales. Porque crear una empresa fantasma sin paraísos fiscales no sirve de mucho. Yo no puedo crear una empresa fantasma en Honduras para temas de evadir impuestos porque no me va a funcionar mucho, porque tiene que ser un paraíso fiscal. Entonces, los paraísos fiscales básicamente son pequeños países, la mayoría de veces son pequeños países que te permiten crear empresas en ellos y no te piden impuestos, te pagan muy pocos impuestos o no se pagan impuestos y te dan una serie de concesiones muy buenísimas, y por lo general son países pequeños, muchas veces son islas en el Caribe, que básicamente lo hacen por atraer inversionistas extranjeros porque obviamente no tienen mucha riqueza ni muchos recursos naturales, y entonces para atraer inversionistas a su país pues hacen este tipo de cosas. Los paraísos fiscales funcionan obviamente de una manera que prácticamente todo es secreto. Entonces de esta forma nadie va a saber en mi país de origen que yo tengo ahí una empresa y que yo tengo cuentas ahí. Entonces, para que la empresa fantasma que ya les mencioné ayude a evadir impuestos en tu país de origen o en el país de origen de los ricos, necesitan del otro factor que son los paraísos fiscales. Y como les decía, son países muy pequeños que te ofrecen la posibilidad de crear empresas con sede en ese país. Además, como les decía, los impuestos son muy bajos o no existen y te proporcionan secreto bancario, o sea que puedes crear cuentas a nombre de la empresa fantasma o a nombre tuyo y es un secreto bancario, o sea, nadie va a saber en tu país de origen o en otros países que las cuentas están a tu nombre. También ofrece secreto empresarial, que es cuando nosotros vamos a crear la empresa en ese país y al final pues en el extranjero o en tu país de origen nadie va a saber que esa empresa que está constituida ahí, quién es el dueño de esa empresa. Y otros beneficios que se dan a inversionistas extranjeros con el fin, como les digo, de atraer este tipo de personas inversionistas al país. Por ejemplo, uno de los ejemplos más comunes, son las Islas Caimán. Las Islas Caimán son unas pequeñas islas en el Caribe y, como les digo, la mayoría de paraísos fiscales son países pequeños como Islas Caimán y otras islas. Hay varias islas en el Caribe. Y uno de los países más grandes que es paraíso fiscal es Panamá, por ejemplo, y estos casos de Pandora Papers y de Panama Papers tienen que ver mucho con Panamá. Pero por ejemplo en Islas Caimán puedes abrir ahí una empresa sin pagar ningún impuesto, y aparte también van a tener en secreto el nombre de la persona dueña de esa empresa. Entonces yo, por ejemplo, con mi grupo de abogados, poniendo un ejemplo, o un rico de Honduras, de Colombia, del país que ustedes quieran, va con su grupo de abogados y asesores legales a Islas Caimán, pueden ahí abrir una empresa sin pagar ningún impuesto, y ese país, Islas Caimán, va a mantener en secreto quién es la persona dueña de esa empresa. Entonces, en tu país de origen, donde está la empresa tuya legal que genera ingresos y buenos dividendos, llámese Argentina, llámese en Colombia, en Perú, en Honduras, en Costa Rica, en Guatemala, en México, ese país, el gobierno de ese país no va a poder saber quién es el dueño de esa empresa que está constituida en Islas Caimán. Entonces al final no van a poder saber que eres tú. Otros países que son paraísos fiscales, hay varios, pero está Islas Caimán, Panamá. Creo que Islas Caimán y Panamá son de los más populares. Está Bermuda, que es otra isla, las Islas Jersey, que también es... creo que estas Islas Jersey creo que son colonia británica todavía en el Caribe, y hay como otras 2 o 3 islas en el Caribe que no las puse pues no son muy conocidas, pero de los países más conocidos están Islas Caimán y Panamá. La oficina recaudadora de impuestos de tu país, por ejemplo en Honduras, que es la SAR, creo que cada país tiene obviamente una entidad. Por ejemplo en España el Ministerio de Hacienda tiene una entidad que es la recaudadora del fisco o de los impuestos, y cada país tiene el de cada quien.
esta empresa y el gobierno del país de origen del empresario, del rico, no podrá saber nada del dinero que ese rico millonario envía a una empresa constituida en estos países. Vuelvo a colocar y vuelvo a remarcar, eso no es correcto y es en cierta forma delito y no incito a que lo hagan. Yo solo les estoy explicando cómo funciona. Entonces, bueno, un empresario, por ejemplo, como les pongo el ejemplo de Honduras o en Colombia o México, digamos, un empresario que envía su dinero de su empresa, de su país de origen, a una empresa constituida, una empresa fantasma, digamos, en Islas Caimán o Panamá, la oficina recaudadora de impuestos de su país, en el caso, por ejemplo, de Honduras, no podrá saber qué pasa con el dinero o no podrá saber nada sobre el dinero enviado a una empresa constituida en Islas Caimán, por ejemplo, o en Panamá. Entonces, ya más o menos cómo funciona todo esto. Como les digo, es algo que también no es del todo gratis. Obviamente, estos países hacen eso para atraer inversionistas extranjeros porque a lo mejor, como les digo, son países que, por ejemplo, Islas Caimán dependen mucho del turismo y no tienen mucha industria, recursos naturales. Entonces lo hacen para atraer inversionistas, pero también no es que del todo gratis. O sea, puede ser que no te cobren impuestos o te cobren muy poco, pero algo te van a cobrar. Si no te cobran impuestos, entonces te van a cobrar por constituir la empresa ahí. O si no, ellos lo que te van a decir es que les retribuyas en algo de cierta forma, pero financieramente al país por constituir tu empresa. O te pueden cobrar por constituirla o lo haces de otra forma de retribución, contratando gente, por ejemplo, o no sé, o puede hacer que sí te cobren impuestos, pero muy bajísimos en comparación a los impuestos de tu país de origen. Entonces, del todo no es gratis, siempre algo tiene el país, algo tiene que recibir porque tú constituyas o el empresario constituya la empresa ahí en el paraíso fiscal. El empresario tiene que pagar, obviamente, a abogados y asesores que lo ayuden a crear estas empresas en estos países. No es que nosotros, o sea, lo que los empresarios lo puedan hacer por su propia cuenta. Y bueno, supongamos que uno de nosotros, ustedes que están viendo el video, en el futuro se conviertan en empresarios y sean millonarios. A lo mejor no van a tener el suficiente conocimiento y no lo van a poder hacer ustedes por su cuenta. Siempre tienen que hacer una inversión en pago de abogados y asesores legales que les ayuden con esto. Y deben tener el empresario, el millonario de su país de origen, debe tener ya una empresa en ese país de origen, por ejemplo en Honduras, ya constituida y que esté generando ganancias. O sea, que no sea una empresa que esté en pérdida, que sea una empresa que está generando ganancias, porque obviamente el gobierno te va a cobrar impuestos de las ganancias que estás ganando. Entonces eso, tienes que tener una empresa constituida en tu país, en el país de origen, que esté generando ganancias, y después obviamente contratar un grupo de abogados que te asesoren legalmente y te ayuden, y saber que en el país paraíso fiscal algo se tiene que pagar, o se paga, como les decía, por constituir la empresa o otro tipo de retribución. Podemos crear o se puede crear el empresario o comprar una empresa que ya creada en un paraíso fiscal. Muchas veces los ricos o millonarios lo que hacen o prefieren hacer es buscar o comprar una empresa ya constituida, una empresa que ya exista en el paraíso fiscal. Vamos a poner como por ejemplo Panamá, porque es del que más tengo conocimiento, es más cercano. Entonces muchas veces lo que buscan son empresas de servicios, casi siempre empresas de consultoría, por ejemplo, o empresas que prestan servicios de asesoría y cosas así. Entonces siempre ese tipo de empresas son las que buscan, empresas de consultoría y cosas así, que ofrecen un servicio, o sea, no empresas de productos, porque ya no se volvería una empresa fantasma, sino que se volvería una empresa real que tendríamos que vender productos. Entonces ellos buscan empresas de servicios porque después esos servicios se los inventan y facturan servicios que en realidad no están prestando. Entonces lo que más buscan los ricos o millonarios es comprar una empresa que ya esté creada en el país que es paraíso fiscal, por ejemplo en Panamá. Luego esa empresa que ya está creada debe sacar el dinero de la empresa del país de origen del empresario. Entonces, por ejemplo, el empresario, por ejemplo, si es de Honduras o es de México o es de España, cuando ya compró su empresa en Panamá, que es el paraíso fiscal, tiene que buscar la forma de que salga el dinero de su empresa donde está generando ganancias, llámese España, llámese México, Colombia, Honduras, sacar ese dinero y meterlo en la empresa fantasma que compró o que creó en el paraíso fiscal, en Panamá, por ejemplo. Y eso lo puede hacer de diferentes formas. Puede volverse accionista de la empresa en su país. Recuerden lo que les dije al comienzo del video. Una persona jurídica
actúa y hace las mismas cosas que puede hacer una persona natural. Entonces una persona jurídica, que es una empresa, la empresa fantasma, puede ser accionista de su empresa. Entonces ustedes, por ejemplo, su empresa en España o en México o en Honduras, la empresa fantasma de Panamá es accionista del 49% de su empresa. Entonces, al repartir ganancias, repartir dividendos, los dividendos y las ganancias de ese 49% van para la empresa panameña, y en su país de origen lo único que van a saber es que obviamente una empresa panameña es socia de la empresa y obviamente sus ganancias se las lleva para Panamá, y no van a saber más nada, no van a saber que el dueño en realidad de esa empresa en Panamá es el mismo dueño de la empresa en Honduras. Eso pueden hacer volviéndose accionista de la empresa en su país, o pueden emitir facturas millonarias de servicios profesionales, como les decía, así como consultorías, asesorías y cosas así. Entonces la empresa en Panamá, como les digo, es una empresa de consultoría, por ejemplo. Entonces esa empresa emite facturas que en realidad, de servicios que en realidad no se prestaron, pero las facturas son originales, obviamente, y hacen facturas y facturan cifras millonarias, y las pasan a la empresa en el país de origen, y esa empresa obviamente tiene que pagar esas facturas y envían ese dinero a la empresa fantasma en el paraíso fiscal, por ejemplo Panamá o en las Islas Caimán. Y también lo pueden hacer emitiendo créditos, por ejemplo, emitiendo créditos como que obviamente esta empresa en Panamá pues le prestó dinero en cierta forma a la empresa en el país de origen, y obviamente la empresa, cuando ya tiene sus ganancias, tiene que pagar esos créditos que supuestamente le hicieron, esos créditos millonarios, y de esa forma es que los ricos sacan el dinero de sus grandes empresas en sus países y los transfieren a una empresa fantasma en un paraíso fiscal. Pero ¿de qué sirve tener el dinero a estos ricos o millonarios? ¿De qué les sirve tener el dinero en otros países o islas y no en su país de origen? Como les decía al comienzo del video, que una persona jurídica o empresa puede comprar en nombre de esta empresa fantasma. Pueden comprar carros, pueden comprar propiedades y casas, pueden sacar préstamos, pueden abrir una cuenta y tener ese dinero que han sacado de su país, lo metido en las empresas fantasmas en el paraíso fiscal. Pueden abrir una cuenta y con esa cuenta ustedes como empresa fantasma sacan una tarjeta de débito, y con esa tarjeta de débito, con una tarjeta de crédito, pueden andar ustedes gastando. Ustedes como dueños, obviamente al ser el dueño de la empresa, tiene derecho a gastarse el dinero, y en el país de origen no van a saber quién es el dueño de esa empresa en Panamá, digamos. Entonces, en realidad sí le sirve a una persona que aunque vive en Honduras, aunque vive en México, aunque vive en Colombia o en España, sí le sirve tener su dinero en un país diferente como Panamá o en una isla en el Caribe, porque al final, como les digo, en nombre de esa empresa fantasma, ellos pueden tener carros, ellos pueden tener propiedades, pueden sacar préstamo o andar gastando o viajando con las tarjetas de débito o de crédito de las cuentas de esta empresa, porque al final pues estos empresarios son los dueños de la empresa fantasma, y obviamente al ser los dueños de la empresa fantasma, ellos tienen poder de utilizar el dinero y hacer lo que quieran, y no hay necesidad de pasar el dinero a su nombre, porque obviamente al mandar ese dinero a una empresa fantasma en un paraíso fiscal, ya después obviamente no les conviene obviamente sacar el dinero de la empresa fantasma y pasarlo a su nombre, porque obviamente ahí puede levantar sospechas y obviamente en su país de origen se pueden dar cuenta. Entonces el dinero siempre lo dejan en la empresa fantasma, y de ahí pues ellos obviamente compran carros, compran propiedades a nombre de la empresa, y obviamente son a largo plazo pues son de ellos, porque la empresa es de ellos, y eso es algo que no lo van a saber en su país de origen. O también no necesitan sacar el dinero del paraíso fiscal, porque lo pueden usar para lo que quieran, como si estuviera a su nombre. Y ya para finalizar, pues les vuelvo a repetir y les vuelvo a recalcar que la evasión fiscal es un delito en cualquier país. Recuerden que no pagar impuestos es un delito grave y no es legal, y no recomiendo hacerlo. Este fue un video educativo para que ustedes entendieran, y que mucha gente millonaria, la gente con más dinero del mundo, ha hecho esto. Como les mencionaba, en el caso hay veces que hacen pues una investigación exhaustiva, y al final terminan pues los ricos o millonarios cometen algún error en todo este proceso, y al final pues con investigaciones grandes de otros países se terminan dando cuenta, y salen investigaciones como la de los Pandora Papers
o los de Panama Papers y salen a relucir los nombres de las personas que han hecho estos delitos. Como les decía, en el Pandora Papers se mencionaron nombres como Shakira, como el expresidente argentino Macri, como también pues un candidato presidencial de Honduras. También pues lo han hecho el rey emérito Donald Trump, como les decía, la empresa Amazon. Al final muchas empresas lo han hecho. En España les mencioné el caso de los youtubers que querían ir obviamente a Andorra para pagar menos impuestos. Entonces mucha gente lo ha hecho, mucha gente, y la gente que lo hace es gente millonaria, gente rica que obviamente no quiere pagar impuestos para tener más ganancias y más dinero. Entonces les vuelvo a repetir, este fue un video educativo, espero que les haya gustado. Si les ha gustado, regalarme un me gusta, compartan el video para que otras personas pues conozcan este tipo de información, que obviamente sepan cómo es que ha funcionado esto, pero que sepan que no lo tienen que hacer, que no es algo legal y que pueden terminar en la cárcel por evasión fiscal o evasión de impuestos. Y si no terminan en la cárcel, pues terminan en un largo proceso judicial y van a tener que pagar obviamente fianzas que al final no pagaron en impuestos, lo terminaron pagando en fianzas. Entonces no es algo recomendable que tengan que hacer. Suscríbanse al canal si no se han suscrito, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que yo suba nuevos videos. Síganme en la página de Facebook, facebook.com/opleca itdesignhnd, y nos vemos en un próximo video.